Buenas noches. Estefanía, ¿me escuchas? Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recordarán que programamos desarrollar un taller, entonces voy a compartir. Parte del documento que hemos venido trabajando como referente para la implementación de código utilizando MySQL. La sesión pasada estuvimos trabajando algunas sentencias DDLs, lenguaje de definición de datos, que nos permite crear, crear la estructura de la base de datos, crear la base de datos, crear tablas, dentro de las tablas definir sus atributos, caracterizar las llaves principales. No alcanzamos a trabajar llaves foráneas, eso lo vamos a hacer entonces con el siguiente ejemplo. Por favor, en su computador primero que todo, verifiquen que tienen corriendo SAN. Yo en mi computador ya tengo corriendo SAN. Estefanía, Fernando, ¿tienen ya corriendo SAN en su computador? Ok, Estefanía, gracias, Fernando. Necesitamos tener corriendo SAN, Fernando, porque la actividad de hoy es fundamentalmente práctica. Yo voy a trabajar el 5% y ustedes el restante 95% en la implementación de este ejemplo. Entonces, es importante tener corriendo SAN y dentro de SAN MySQL. Vamos a trabajar por consola. Voy a trabajar compartiendo mi escritorio. Me está generando un error en mi computador para compartir. Espérenme, voy a resolverlo. Voy a compartir todo mi escritorio. De esa manera la actividad la podemos gestionar mucho más fácil. Bueno, pregunto nuevamente, Fernando, ¿ya tiene corriendo SAN MySQL? ¿Listo? Perfecto. Y Estefanía, ok, vamos a iniciar. Entonces, vamos a crear una base de datos que tiene varias tablas. Las tablas son las que ustedes observan en el ejemplo 2. Si tienen su documento de ese curso de MySQL, que lo coloqué voy a ir aquí, si retomamos por aquí en la fase 4 desarrollo, en la actividad 6 del proyecto, al final hay una carpeta que se llama documentos de apoyo.
En esa carpeta de documentos de apoyo hay 3 archivos. Estoy trabajando con el primer archivo, curso de MySQL. Ese archivo es este. En ese documento estoy trabajando en la página 105, donde hay, y pues a la vista está el ejemplo. Este ejemplo tiene las siguientes tablas: libro, tema, autor, editorial, ejemplar, socio, préstamo, trata sobre, escrito por. Cada una de esas tablas pues tiene una serie de atributos, los que ustedes ven en el documento, ya bien sea el que estoy compartiendo o el documento que tienen ustedes si están abriendo el documento PDF. Los atributos que ven que están subrayados representan la llave principal. Por ejemplo, para libro el atributo llave principal se llama clave libro, para tema clave tema, para autor clave autor, para editorial clave editorial, para ejemplar. La combinación de la llave principal implica 2 atributos: combinar clave libro con número orden. En socio tenemos que su llave principal es clave socio. Como nos los está representando el documento, técnicamente préstamo, trata sobre y escrito por, esas entidades no tienen llave principal. Pero vean que puede resultar un poco confuso entender esas entidades, caracterizando sus atributos, cómo se relacionan las entidades. Por eso el ejercicio previo, cuando estuvimos ya hace algunos meses hablando de la creación de la base de datos y hacíamos el modelo relacional, y después de agotar unas actividades asociadas a la normalización de la base de datos, creábamos un modelo. Para nuestro ejemplo, este es el modelo. Entonces, es mucho más entendible esta representación gráfica que me permite a mí generar un esquema donde puedo estar identificando para cada una de las entidades su nombre, los atributos, la naturaleza de cada atributo, la longitud y la caracterización de los atributos que hacen parte de la llave principal. Si analizamos la primera tabla, que se llama libro, libro tiene clave libro, título, idioma, formato, categoría, clave editorial. Tiene 6 atributos, donde el atributo llave principal se llama clave libro. Analicémoslo. Libro. Tiene 6 atributos, y de esos atributos, el atributo clave libro es la llave principal. Utilizando la herramienta con la que estoy modelando este esquema, observen que la llave principal está precedida aquí por un símbolo que de manera gráfica, en el caso de esta herramienta, me lo simboliza con una llave en amarillo. La caracterización de los atributos. Clave libro me dice que es entera. Título varchar, idioma varchar, formato varchar, categoría char y clave editorial small int. Cuando yo defino varchar para título, idioma y formato, significa que el máximo puede estar ocupando esa cantidad de caracteres. Pero si en un momento dado el título, por ejemplo, la Biblia, y si contamos Biblia,
Biblia. Biblia son 5 caracteres, la 2, más el espacio entre la y Biblia, 3, y 5, 8 caracteres. Tengo 8 caracteres, pero el tamaño que puedo utilizar máximo son 60. Entonces, ¿qué pasa con los otros 52? Que no se utilizan. Esa es la ventaja de utilizar varchar. Entonces, la recomendación cuando necesitamos gestionar atributos tipo carácter, pues definitivamente la idea sería trabajar varchar. Aquí tenemos un atributo que se llama categoría, que es char de 1, es decir, que máximo puedo almacenar un carácter allí. Y clave editorial, que es otro atributo de naturaleza numérico, small int. Ya eso lo mirábamos en la sesión pasada y en el mismo documento que estamos trabajando. Identifican ustedes el tamaño de los diferentes tipos de atributos, los numéricos y el rango de valores que allí puedo manejar. Esa sería entonces la caracterización. Observen que la relevancia que tiene este esquema de entidad-relación es precisamente ese, el que yo fácilmente puedo estar identificando los atributos, su naturaleza, su tamaño, llave principal. Vamos a ir por partes y ahorita explicamos a qué se refieren esta línea. Ya saben ustedes qué son las relaciones, la cuestión es y cómo se crean. Miremos la siguiente tabla. La siguiente tabla se llama tema. Tiene 2 atributos, clave tema y nombre. Vayamos al modelo. Busquémosla. Tema. Tiene 2 atributos, clave tema y nombre. El atributo clave tema es un small int y nombre es un atributo varchar de 40. Clave tema es la llave principal. La siguiente tabla. Autor. Tiene 2 atributos, clave autor y nombre. Si yo verifico aquí, autor tiene 2 atributos, clave autor y nombre. El nombre varchar de 60, clave autor es un atributo entero y ese atributo a su vez es la llave principal. Vayamos al siguiente entidad que se llama editorial. Editorial tiene 4 atributos, clave editorial, nombre, dirección y teléfono. Aquí está, editorial, clave editorial, nombre, dirección, teléfono. Nombre, dirección y teléfono son varchar. Clave editorial es small int y a su vez clave editorial es la llave principal, tal cual como nos lo está proponiendo aquí el documento. Tenemos esta otra entidad, ejemplar. Clave libro, número orden, editorial y ubicación. Miremos aquí entonces ejemplar. Aquí está. Atributos clave libro, número orden, editorial y ubicación. Estamos haciendo una relación de cuál es la naturaleza y tamaño de cada uno de los atributos, tal cual nos lo presenta la descripción. ¿Qué diferente tiene con respecto a las anteriores? Que aquí la llave principal está compuesta por 2 atributos. ¿Cómo reflejo yo eso en el modelo, por el esquema entidad-relación? Estoy precediendo los 2 atributos con el símbolo de llave. ¿Qué significa? Que la combinación de los 2 atributos es la llave principal. Ojo con lo que voy a decir. Esa entidad no tiene 2 llaves principales. Una entidad solo puede tener una llave principal. Visualmente, como lo estamos representando acá, significa que esta tabla ejemplar tiene 2 atributos que combinados los 2 son la llave principal. La siguiente entidad, socio, tiene los atributos que ven allí, clave socio, nombre, dirección, teléfono, categoría. Socio, clave socio, nombre, dirección, teléfono, categoría, la descripción de sus atributos y clave socio como llave principal.
Préstamo. Préstamo tiene todos esos atributos. Clave socio, clave libro, número orden, fecha préstamo, fecha de devolución, notas. Entonces vamos a analizar préstamo. Préstamo, aquí está. Préstamo. Clave socio, clave libro, número orden, fecha préstamo, fecha de devolución y un atributo notas. Importante, por ejemplo, este atributo fecha préstamo y fecha de devolución, recordar que hay un tipo de atributo que es de naturaleza fecha, ¿cierto? Su notación en inglés, pues date. Entonces aquí tenemos en esta entidad dos atributos de naturaleza fecha o date. Si miramos la relación de atributos, en esa relación no nos está reflejando llave principal. Como no nos está reflejando llave principal, por eso acá no encuentro un atributo que sea o esté precedido por la llave. Tenemos el atributo trata sobre. Perdón, tenemos la entidad trata sobre que tiene dos atributos, clave libro, clave tema. Trata sobre y tiene dos atributos, clave libro, clave tema. Ok. Y tenemos la tabla escrito por con dos atributos, clave libro y clave autor. Escrito por dos atributos, clave libro y clave autor. Cada uno me está identificando tipo, naturaleza y tamaño, el espacio en bytes que ocupa. De la descripción que acabamos de hacer respecto a esta relación de esas entidades propuestas en ese ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Utilizando el símbolo de visto, por favor, marcan sí o no si tienen alguna pregunta. Carlos, Estefanía, Fernando, Viviana. El chulito es que sí tienen una pregunta, la X es que no tienen pregunta. Estefanía, ¿tienes alguna pregunta? Colocaste el chulito. Sí, señor, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, en cuanto ahí a las entidades, pues un atributo es una tabla, ¿cierto? No, los atributos los vamos a reconocer, perdóname, los atributos son los campos, las entidades son las tablas. Ya. Esa era la inquietud. Ok, entonces cuando yo hablo de libro, tema, autor, editorial, ejemplar, socio, préstamo, trata sobre, escrito por, me estoy refiriendo a entidades. Y todo lo demás que está entre paréntesis hace referencia a sus atributos. Aclarando la inquietud de Estefanía, es porque en alguna parte de alguna literatura uno encuentra que los atributos también los relacionan como entidades, con la palabra entidad. Entonces, normalmente, digamos que en la literatura, definitivamente, cuando yo hablo de entidad, sería lo mismo que hablar de una tabla o un archivo. De otro lado, cuando yo hablo de atributos, en la literatura los encontramos como atributos, campos o columnas. Entonces, es factible que en algún momento dado yo me refiera
a campo, atributo o columna. O hablo de entidad o tabla para referenciar esta parte, la caracterización del modelo que estamos desplegando aquí. Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos en nuestro esquema identificado atributos y llave principal. Bueno, hablemos de las llaves foráneas. Las llaves foráneas en la gráfica que estoy compartiendo se están representando por esas líneas en color que se están relacionando en una entidad con otra. Por ejemplo, analicemos esta, tema y la entidad trata sobre. Observen que aquí tema es llave principal. Trata sobre, tengo el atributo clave tema. ¿Cómo voy a leer clave tema en trata sobre? Este atributo se llama llave foránea. Entonces, para poder crear esta relación que ustedes ven entre tema y trata sobre, ¿en dónde se crea? Se crea en esta entidad, en trata sobre. Y concretamente se crea en este atributo, clave tema. Conclusión, estamos construyendo una llave foránea en el atributo clave tema. Cuando yo hablo de crear esta llave foránea, significa que voy a estar haciendo referencia a otra entidad. ¿A cuál entidad? A una entidad donde el atributo que yo estoy referenciando como llave foránea en la otra tabla es la llave principal. Entonces, observen que en esta entidad, clave tema es la llave principal. No es obligatorio que se llamen igual. En este caso, en el contexto del ejercicio, tienen el mismo nombre, digamos como para facilitar la comprensión, pero no es obligatorio que los atributos se llamen igual. Sí que es importante y obligatorio que la naturaleza del atributo y el tamaño sea igual. En este caso, clave tema es small int de 6. Observen que la llave principal, clave tema, también es small int de 6. Esa parte es supremamente importante, porque en ocasiones puedo estar definiendo un tamaño en una entidad y un tamaño diferente. Él probablemente me va a permitir crear la llave foránea, no me va a generar error. Pero cuando yo empiece a generar la inserción de registros y empiece a hacer consultas, es ahí donde vamos a tener problemas, porque probablemente yo puedo visualmente ver que un registro técnicamente debería tener asociados otros registros en la otra entidad. Y cuando ejecutamos las sentencias de SQL para hacer esa verificación, pues no me genera a mí el resultado esperado. No va a generar error, no les va a mostrar un error, pero frente a la expectativa que yo espero que se dé como resultado, pues no se va a cumplir. Entonces, recomendación, los atributos para establecer una llave foránea, la naturaleza y el tamaño del atributo debe ser igual en las dos entidades. Habiendo comentado esto, podríamos estar revisando otras relaciones como socio y préstamo. Observen acá, clave socio entero de 11 se está relacionando con clave socio entero de 11. Aquí clave socio es la llave principal. Aquí en donde creamos la llave foránea, pues la llave foránea la estoy creando aquí en clave socio. Miremos ahora
esa entidad, autor y escrito por. Clave autor es la llave principal. En escrito por, clave autor es la llave principal, es la llave foránea. Sobre clave autor voy a crear una llave foránea. ¿Y con qué tabla? Aquí, con la tabla autor. Especifique esas relaciones. Hablemos aquí también del libro. Libro es la llave principal y observen cómo estamos creando o estableciendo relaciones entre algunas tablas y libro. Por ejemplo, trata sobre, tiene ese atributo clave libro y sobre ese atributo clave libro estamos creando esa llave foránea con la tabla libro en su llave principal clave libro. Lo mismo sucede acá, escrito por, en la tabla escrito por también tenemos un atributo clave libro sobre el cual se está creando o definiendo esta llave foránea sobre la tabla libro en su llave principal clave libro. Lo propio lo estamos haciendo en esa tabla ejemplar, donde en el atributo clave libro estoy definiendo una llave foránea con libro. Vean acá lo siguiente. Recuerdan que hace un momento mencionábamos que ejemplar tenía una llave principal compuesta por dos atributos. Entonces aquí, ¿yo cómo leo esto? La llave principal es la combinación de los dos atributos. Yo puedo tener aquí tres llaves foráneas. Yo podría tener una llave foránea en la combinación de estos dos atributos. Podría tener una llave foránea en este atributo. Podría tener una llave foránea en este atributo. En este caso, yo aquí tengo una llave foránea en este atributo, clave libro. Y esa llave foránea es precisamente la que estoy mencionando. Clave libro en ejemplar. Creo una llave foránea con libro en clave libro. A pesar de que en ejemplar la llave principal es la combinación de dos atributos, para poder establecer esta relación entre libro y ejemplar, solamente la voy a establecer a través de la relación que hay entre clave libro de libro y clave libro de ejemplar. Una llave foránea que se construye en la tabla ejemplar. Y nos falta hablar de esta relación, de la relación entre ejemplar y préstamo. Recuerdan que aquí la llave principal es clave libro y número orden. Si yo quisiera crear una llave foránea entre los dos atributos, en la otra tabla donde se va a construir esta llave foránea, en esta tabla préstamo, pues debe incorporar, debe incluir los dos atributos. ¿Cuáles? Clave libro y número orden. Obsérvenlos. Clave libro y número orden. La combinación de estos dos atributos, me permiten establecer esta llave foránea. De esa manera, logramos nosotros estereotipar todas las relaciones que me permiten caracterizar el modelo que nos están reflejando en ese esquema de este ejemplo 2. Nuevamente, ¿preguntas? ¿Tienen alguna inquietud de la explicación de esta definición de llaves foráneas? Marquemos con el chulito si tienen preguntas, si no tienen, marquemos una X. Fernando.
Carlos Arturo manifiesta que tiene una inquietud. ¿Puede usar el chat o el micrófono? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Bien, profe, ¿cómo ha estado? Profe, Bien, sí, señor. Cuénteme. bueno, claro que me incorporé un poco tarde a la explicación en la que iba de entrada. Pero entonces observamos ahí en esas llaves horarias, entonces en la tabla que aparece, la tabla intermedia entre las dos, de las relaciones que ahí sería como de muchos a muchos, para que salga esa tabla. ¿Entre cuál y cuál tabla, Carlos? Pues las que observo, digamos, no sé, digamos, la de libro con tema. Bueno, a ver, yo miro acá, libro con tema, libro, y ese trata sobre esta relación, la que estoy Bueno, sí, marcando. digamos eso, profe. Esa es una relación de uno a muchos, de uno, porque aquí clave libro es uno, No, pero y digamos muchos. entre la bibliotema y bibliolibro, para que salga esa intermedia, pues sí, ahí de uno a muchos, pero entre las dos sería mucho a muchos para que salga esa intermedia. Espéreme, entre tema y cuál? Libro, digamos. Entre tema, perfecto, sí, de acuerdo. Para todos los compañeros que nos están escuchando, si yo analizo tema y analizo la tabla libro, directamente no están relacionadas. Pero si analizo esta tabla que se llama trata sobre, y esa relación que hay entre tema y trata sobre de uno a muchos, y esa relación del libro y trata sobre de uno a muchos, eso me permite a mí establecer una lectura entre tema y libro en esa relación que en algún momento leímos como de muchos a muchos. Técnicamente no se pueden crear relaciones directas entre dos tablas de muchos a muchos, y para eso se trabaja una tercer tabla como esta con la relación que acabamos de mencionar. ¿Qué lectura hacemos nosotros cuando creamos una tabla de muchos a muchos? Aquí yo estaría haciendo mención, por ejemplo, que un libro puede tratar de muchos temas, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera hacer un ejercicio de libro a tema, entonces sería de uno a muchos, pero a la vez resulta que un tema puede estar cubierto por muchos libros. Entonces, ahí esa dicotomía no me permitiría a mí establecer una relación de muchos a muchos directa. Por eso es que estamos trabajando esta tabla intermedia, como lo menciona Carlos, que generaría ese comportamiento. Aquí, ¿qué significa? Que clave libro se puede repetir y aquí clave tema se puede repetir. ¿Eso qué me permitiría? Repetir un libro con diferentes temas y a su vez un tema se podría repetir con diferentes libros y me genera esa dinámica de una relación de muchos a muchos entre tema y libro. Buena pregunta, porque pues nos llevaría a esta explicación de cómo definimos nosotros una relación de muchos a muchos. En ese orden de ideas vamos a encontrar otra relación de muchos a muchos entre autor y libro. ¿Por qué? Un autor, una persona, un autor puede tener escritos varios libros, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a tener la clave del autor repetido porque el autor se repite, él ha escrito muchos libros. Pero a su vez un libro puede ser escrito
por uno o varios autores. Y si un libro fue escrito por varios autores, pues la manera de poderlo gestionar sería a través de una relación de muchos a muchos entre autor y libro. Y la caracterización o información que me permite relacionar un autor con el libro, pues eso lo estaríamos haciendo en esta entidad que se ha caracterizado como escrito por. Miremos, por ejemplo, esta entidad préstamo. Me genera a mí el mismo comportamiento entre socio y ejemplar, ¿cierto? Un socio puede tener o haber solicitado muchos ejemplares. Y en un momento dado, en la dinámica de los préstamos del ejemplar en la biblioteca, significa que un ejemplar pudo haber sido solicitado por diferentes socios. Entonces, es esa la dinámica como funcionan los negocios, el área de negocios sobre el cual estoy modelando mi base de datos, la que hace que en un momento dado, pues yo tenga que caracterizar mis entidades y sobre todo el comportamiento de la información en las entidades. Recuerden que cuando yo defino la lógica de negocios para la gestión de la información y hago el modelado en términos del modelo entidad-relación, lo hago a partir de las características del flujo de la información, cómo fluye la información. Por eso la primera parte del curso en el levantamiento de información, en el levantamiento de proceso, que me permite visualizar cómo fluye la información. De acuerdo a esa caracterización es que logramos nosotros hacer este modelado. Perfecto. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos entonces ya nuestro modelo de entidad-relación. Creo que para todos es claro el modelo. Entonces, el paso siguiente pues sería entrar a construir nuestra base de datos. A pesar de que no hay un orden explícito y único, sí es relevante poder identificar o de priorizar qué entidades se deberían crear primero. Yo no puedo arbitrariamente empezar en orden alfabético, empezar por cualquiera, porque cuando las entidades tienen llaves foráneas, pues él me va a pedir que identifique la tabla con la cual se relaciona. Y si no la he creado, pues no puedo crear la tabla. Entonces, en ese orden de ideas, tablas como autor y escrito por. Observen que en escrito por hay una llave foránea con respecto a autor. Entonces, entre estas dos, primero tengo que crear a autor antes de crear escrito por. Si analizamos estas dos tablas arriba, tema y trata sobre, yo no puedo crear trata sobre si no he creado primero tema. No puedo crear préstamo. Y observen que préstamo tiene aquí dos llaves foráneas. Entonces yo no puedo crear préstamo si primero no creé socio o ejemplar. Lo importante es que para cuando vaya a crear préstamo, tuve que haber creado socio y préstamo. Pero no puedo crear préstamo si no he creado el libro. ¿De acuerdo? Y no puedo crear el libro si no creé, libro. Entonces tendría que crear mi libro para poder, teniendo el libro, poder crear.
perdón, que estoy generándome aquí una confusión. Si yo aquí tengo una llave foránea, significa entonces que para poder crear libro tuve que haber creado primero editorial. ¿De acuerdo? Y como aquí también tengo llaves foráneas, en este trata sobre y el escrito por, creando una llave foránea sobre el libro, entonces pues primero tengo que crear frente a trata sobre y escrito por, entonces para estas dos llaves foráneas, sobre esas dos llaves foráneas, prima primero haber creado libro, ¿cierto? Entonces, en esa dinámica tendría yo que establecer el orden para crear mis entidades. Bueno, entonces, pregunto, ¿quién tiene corriendo? Yo como veo acá, no tengo corriendo San, entonces voy a correr San. Entonces la idea es que ustedes hagan lo mismo. Esta parte, la verdad, la mejor manera de entenderla es desarrollándola, porque pues se les pueden generar en tiempo de ejecución ustedes cuando estén solo errores que de pronto no pueden interpretar o resolver. En este momento la ventaja es que podríamos hacer el ejercicio de manera conjunta, colectiva. Bueno, entonces vamos a trabajar consola. Entonces por aquí, por consola, le voy a decir que ejecute este comando de consola cmd. Si recuerdan, nosotros, o yo en mi computador, tengo por aquí SAN, en SAN tengo MySQL y en MySQL tengo bin. Entonces voy a coger esta ruta, la copio y en mi consola le voy a decir cd, pego la ruta, le doy enter y él en ese momento me dice que estoy direccionando la carpeta bin dentro de MySQL, que a su vez está dentro de SAN. Fernando, lo escucho. No escucho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a entrar a MySQL. MySQL, Escucho ahora, profe. menos h localhost. Sí, señor, lo estoy escuchando. Menos u root menos p. Escucho. Cuénteme, Fernando. Fernando, le estoy escuchando. ¿Me escucha? Porque veo que tiene el micrófono abierto. En el chat lo que me comenta Rafael, espérenme que aquí, Rafael que va a trabajar con otra herramienta similar que se llama SAN. Es igual me permite trabajar por consola, tanto como lo estoy haciendo por SAN. Fernando, ¿qué inquietud tiene? Ok, entonces por chat me puede preguntar. O sea, que tiene el audio deshabilitado es en su computador.
Ok, voy a repetir aquí esta dinámica. Entonces, recordemos que si ustedes instalaron SAN y corrieron SAN, aquí me interesa es arrancar el servicio de MySQL. Aquí dice que MySQL está corriendo por el puerto 3306. Por ahora es lo único que yo quiero. Me interesa la ubicación donde quedó instalado SAN. La recomendación era que lo instalaran o él lo instala ahí en la raíz de la unidad C. Entonces en la unidad de C ustedes encuentran SAN. Dentro de esa carpeta SAN encuentran la carpeta MySQL. Dentro de la carpeta MySQL encuentran esa carpeta bin. Para nosotros es muy importante esa ubicación. Entonces de aquí me interesa sombrear el direccionamiento, eso se llama el path, la ruta que estoy direccionando. La sombreo o la marco, le digo control C, ¿de acuerdo? Ahora voy a abrir una ventana de comandos. ¿Cómo la abro? Pues cliqueamos aquí en Windows y pulsamos esas siglas CMD o ventana de comandos. La seleccionan y él les muestra esta ventana. Cuando ustedes seleccionan esa ventana, él les indica que están direccionando el disco duro y la unidad C, y dentro de la unidad C una carpeta que se llama User, y dentro de ese User el usuario con el que ustedes se loguearon. Lo que yo le voy a decir es que cambie la ubicación, y para eso voy a escribir este comando que se llama cd, eso traduce algo así como change dir, cambiar el directorio, y le voy a dar control V para que pegue la ruta. La pueden digitar tal cual con la sintaxis que se está mostrando allí, C2 barra inversa SAN, barra inversa MySQL, barra inversa bin. Y ahora le doy Enter. Y en este momento estoy direccionando esa carpeta. Ese parpadeo que es el cursor indica que yo estoy parado en esta ubicación. Estoy acá en esta ubicación. Es más, voy a correr este archivo MySQL, pero lo voy a correr desde la consola. Y lo voy a correr de esta manera. MySQL menos H para identificar la ubicación donde está el servidor de la base de datos. Vamos a decirle que es localhost menos U para identificar el usuario, que es el usuario administrador que se llama root, menos P para que me pida la contraseña y le voy a dar Enter. Él me está pidiendo la contraseña, pero cuando instalamos SAN, el valor por defecto es que no tiene contraseña. Como no tiene contraseña, entonces le voy a dar Enter. Cuando hicimos el ejercicio el lunes, ustedes recordarán que el lunes él me mostraba ahí, antes de este signo mayor, él me mostraba aquí MySQL. Y ahora me está mostrando MariaDB. Eso lo hice porque el lunes no, el jueves, cuando hicimos el ejercicio, estaba utilizando el otro computador donde tenía una versión anterior de SAN. Descargué la última versión y la instalé en ese computador con el que estoy haciendo hoy el ejercicio y me sale ese prompt que aparece así, MariaDB. ¿Alguna diferencia? No. ¿Algún cambio? No. El alcance del ejercicio es el mismo. Con esta explicación, la idea es que todos lleguen o vayan en ese punto. Entonces voy a parar 2 minuticos mientras ustedes replican esto que acabo de hacer en su computador. ¿De acuerdo? 2 minutos y genero un espacio de preguntas por si no lograron el propósito que les esté mostrando, lo que me está mostrando a mí.
Listo, ya pasaron 2 minutos. ¿Me confirman si lograron el ejercicio al punto donde yo lo llevo? Marquemos con el chulito si sí, la X si no. Y si no, por favor me comentan qué dificultad tienen para colaborarles. Bien, Carlos, Fernando, Viviana, nos falta Estefanía, Fernando, Rafael. Bueno, ok, continuemos. La orientación del taller hace aquí una descripción de tipos de atributos, que fueron los tipos de atributos que visualizaron ustedes hace un momento en el modelo relacional. A continuación, la implementación de la base de datos, el código es el que ustedes ven ahí, ¿de acuerdo? Ese código yo lo retiré, lo saqué, lo tengo aquí organizado para visualizar, para pues, poder tener el contexto de la dinámica de cómo haríamos entonces para crear nuestra base de datos. Punto de referencia, Create Database, Biblio. Recuerden que yo aquí casi que permanentemente podría estar validando el alcance de cada transacción que estoy desarrollando. Show Database, punto y coma, me muestra las bases de datos que hay. Como acabé de instalar SAN en esta máquina, las bases de datos que ustedes ven allí son las bases de datos por defecto que tiene la herramienta. De usuario no hay ninguna aún. Hasta ahora voy a crear una base de datos. Entonces, le voy a decir, un poco para facilitar y que el tiempo sea favorable, como ya tengo preparado el código, sencillamente lo voy a pegar, pero lo voy a explicar. Sentencia para crear la base de datos, Create Database, Biblio, punto y coma. Recuerden la sintaxis. Si yo omito un carácter, pego palabras, no dejo los espacios que deben ser, pues él me va a generar a mí errores de sintaxis. Entonces eso es determinante. Así como ya hemos venido trabajando programación en Java, el tema de la sintaxis es total. Recuerden que al final de cada sentencia la finalizamos con punto y coma. Create Database Biblio, Enter, y él me dice Query OK, consulta realizada. ¿Cómo hago para verificar? Pues le voy a decir nuevamente Show Database, y él me está mostrando que efectivamente se creó la base de datos Biblio, ¿de acuerdo? Pero esa base de datos está vacía. Y lo puedo comprobar. ¿Cómo? Si yo le doy Show Tables. Muéstreme las tablas, Show Tables. Y dice error. Vean el error que está mostrando. Dice que no database selected, que no he seleccionado la base de datos. Para seleccionar la base de datos, tengo que decirle use espacio el nombre de la base de datos biblio, punto y coma, enter. Y él me dice que se cambió a la base de datos. Estoy cogiendo o seleccionando la base de datos. Si le vuelvo a dar show tables, ahora sí me muestra y me dice empty. Empty set significa que la base de datos no tiene tablas, está vacía.
ahora sí ya puedo empezar a crear mis tablas, pero antes de empezar a crear mis tablas, me gustaría que ustedes crearan la base de datos. O sea, vamos a hacer el ejercicio pausado de tal manera que logremos comprenderlo y alcanzarlo a desarrollar. Un minuto para que creen la base de datos. Profe, Sí, señor, dígame, Rafael. con Carlos. Carlos. Tengo una pregunta. Rafael era el que se estaba logueando a la plataforma. Señor, cuénteme, Carlos. Por CMD, así como lo estamos haciendo en cualquier plataforma, si sea Oracle o cualquier base de datos, podemos crearlas así igualmente. Yo puedo trabajar por consola en Oracle, así como lo estoy haciendo acá, sí. Sí, pero la dinámica para entrar a Oracle es diferente, porque en Oracle, digamos, uno se ubica en la carpeta donde está el ejecutable de Oracle y para arrancar allí, lo hago es escribiéndole la palabra SQL, SQL, y entonces uno le da SQL y los parámetros del usuario para loguearse. Pero me permite generar la misma dinámica de tal manera que esto, el crear la base de datos, no, ni siquiera crear la base de datos porque es que en Oracle uno tiene que crear el esquema. Aquí lo que nosotros llamamos base de datos, en Oracle se llama esquema. Yo tengo que crear el esquema. Oracle maneja privilegios, entonces yo tengo que ese esquema asignárselo al usuario para que cuando el usuario se loguee, él pueda tener acceso al esquema que yo le defina. Es mucho más exigente, es mucho más juicioso, por eso arrancamos por MySQL y luego hacemos el ejercicio en Oracle. Pero la dinámica de las DDLs para crear tablas con sus correspondientes llaves principales foráneas, la dinámica de la sintaxis es muy similar. Bueno, listo, ya pasó el minuto. Alcanzaron a crear, tienen la base de datos. Si alguien no tiene la base de datos, por favor, una X y con gusto le aclaro que no le está funcionando. Perfecto, los que ya, bien. Rafael, a pesar de que se está conectando con celular, recuerde que es clave tener el computador para que pueda replicar el ejercicio. Y Estefanía, todos los demás, bien, listo. Ok, entonces, en nuestro esquema, voy a crear esa tabla editorial. Si yo miro aquí en el esquema editorial, mire, editorial está solita. Probablemente yo puedo empezar aquí, puedo empezar por autor, puedo crear autor, puedo crear tema, puedo crear editorial. Y fácilmente, ¿por qué la reconozco? Porque, eh, espérenme, porque ellas como tal no tienen llaves foráneas. Esta tiene llave principal, no tiene foránea. Autor, tiene principal, no tiene foránea. Tema, tiene principal, no tiene foránea. Socio, miren que socio, tiene principal, no tiene foránea. Este signo numeral significa que tienen llave foránea, 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 foránea. Entonces necesariamente primero debo construir las que son las que tienen pues la llave principal y no tienen llave foránea. La propuesta sería empezar por la tabla editorial.
Y cuando hablamos de editorial, en nuestro esquema, editorial me dice que tiene clave editorial, nombre, dirección y teléfono. Estos tres atributos son varchar, y clave editorial small in y es llave principal. Miremos la sintaxis. Clave editorial small in, nombre varchar de 60, dirección varchar de 60, teléfono varchar de 15. Observen cómo se está digitando un atributo por línea. Al final del atributo pues hay una coma. El último atributo no lleva coma porque es el último. Los atributos están encerrados entre paréntesis y después del paréntesis hay una coma. Recuerden que la coma es la que hace que se inyecte o se ejecute el código de MySQL. Eso significa que yo esto lo pude haber escrito de esta manera. Lo pude haber escrito así. Pero vean la dinámica para leer el código. O sea, les voy a mostrar ese código en una sola línea. El código en una sola línea. Lo incómodo que es para leerlo y entenderlo. Por eso es que la recomendación es organizarlo mejor de esa manera. Cree la tabla, el nombre de la tabla, abro paréntesis, le doy enter, nombre de atributo, tamaño, nombre de atributo y tipo y tamaño. Recuerden que los numéricos no hay necesidad de colocarlos entre paréntesis el tamaño, él asume ese tamaño por default. Nombre, tipo y tamaño, nombre, tipo, tamaño, nombre, tipo, tamaño. Bueno, resulta que aquí después del último atributo, le vamos a definir de los atributos anteriores cuál es el atributo que se va a definir como llave principal, primary key. Y el parámetro, entre paréntesis, el nombre del atributo, clave editorial, que fue definido como llave principal. Recordemos este not null, significa que ese atributo no puede ser nulo. Es decir, que el atributo es obligatorio. ¿Listo? Esto lo podría digitar en un procesador de texto plano. Yo estoy utilizando este editor, el Notepad++. Como ven, pues es como de una visualización sencilla. Además de eso, él aquí me permite esta herramienta codificar en diferentes lenguajes. Por ejemplo, yo puedo digitar en Java o JSP, o puedo digitar aquí la P de Python. Python tiene Python, sí, Python. O para nosotros en este caso SQL, que es el que estamos utilizando, y él reconoce la sintaxis. Las palabras que ustedes ven en azul son las palabras reservadas de la herramienta. Entonces voy a coger ese código, lo voy a copiar. Yo les recomendaría que lo digitaran en un procesador, porque si yo aquí me equivoco, sencillamente corrijo, copio y vuelvo y pego aquí. Entonces aquí le voy a decir que me pegue. Observen que él ya me pegó. En esa digitación, si yo la hago por consola, yo no me puedo devolver con flecha arriba, flecha abajo, izquierda, derecha. No. Lo que va quedando, después de que yo le dé enter, va quedando. Ahí ya no se puede modificar. Eso es de pronto un poco engorroso
al trabajar directamente en la consola. Pero bueno, yo me puedo ayudar con un editor plano, como lo acabamos de hacer, para la construcción de esa sintaxis para crear esta tabla. Observen, query, ok, la tabla se creó. Si yo le doy show tables, no le di punto y coma, él está esperando que o continúe digitando más código de la sentencia o le dé el punto y coma, le voy a dar punto y coma y observen que él ahí me está mostrando tablas en biblio editorial. Ahora, yo quiero describe, yo quiero mirar la estructura de la tabla editorial, punto y coma. Describe editorial, punto y coma al final, y observen que él hace una descripción de la tabla que acabamos de crear. Field, el nombre del campo, ya aparecen aquí los diferentes atributos. Tipo, vean que cuando yo lo creé aquí le dije smallin y él pues está asociando que smallin ocupa 6 bytes. Él me dice que smallin, que ese atributo clave editorial es no nulo, not null. ¿Por qué aparece ese not null? Porque aquí yo le indiqué que era not null. Los demás por default entonces me dice que yes, es decir que cuando yo agregue un registro, en teoría no me obliga a que agregue y defina nombre, dirección y teléfono. Podría agregar un registro solamente con la clave de la editorial. Pero entonces, ¿con qué valor se agregarían los demás atributos, nombre, dirección y teléfono? Nulos. La siguiente columna, key, ok, key me está mostrando o identificando cuál atributo hace parte de la llave principal. En este caso, clave editorial, llave principal. El siguiente columna me está diciendo que cuál es el valor por defecto. A pesar que todos se están mostrando como nulos, lo cierto es que el primer registro, que se llama clave editorial, cuando se vaya a agregar, este tiene que ser no nulo. Entonces, este nulo no aplica por este no null que fue definido acá. Y ahí tenemos nuestra primer entidad. Entonces, ustedes van a hacer lo propio, van a hacer lo mismo que yo acabé de hacer, como se les facilite. Si quieren digitar este código o si quieren utilizar algún editor, en el peor de los casos, utilicen el bloc de notas y sobre el bloc de notas hagan la construcción del código. O sea, yo aquí en el bloc de notas podría tener la transcripción del código, verificar. ¿Qué es aburridor del bloc de notas? Pues que ahí no puedo mirar la sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren mejor, utilicen este editor. Ese editor lo pueden descargar de este sitio Notepad++. Él aquí me dice que la última versión es esta versión. Van a la página y aquí lo descargan. Download. Le damos acá a Download y lo van a descargar. Viene para... bueno, aquí está para 32 bits, aquí está para 64 bits. Mi computador en este momento está configurado a 64 bits, creo que esta fue la versión. El installer, el que hay que descargar. Me parece que es un editor muy bueno. No recuerdo, creo que ya lo habíamos trabajado en Java. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear esa tabla, van a verificar si la tabla quedó. Después de que ven que la tabla quedó, le van a decir que la describa. ¿Sí? Entonces, más que coger el ejemplo taller que está resuelto y empezar a transcribir, realmente la dinámica es un poco entender cómo podemos interactuar por la consola con este recurso. Entonces, tómanos unos minutos para crear la tabla, verificar las tablas y la estructura de esta tabla en particular.
Vamos a hacer ese ejercicio. Mientras tanto, voy a buscar el cargador del computador que se me va a descargar. Profe, ¿me podría indicar cómo crear la tabla editorial? Lo que pasa fue que tuve un percance con el internet. Ok. ¿Me confirman si lograron el alcance del ejercicio tal cual como yo lo estoy compartiendo? Con chulitos y sí, la X y no. Si me marcan la X me comentan qué dificultad tuvieron. Fernando, cuénteme qué dificultad tiene. Profe, lo que pasa fue que a mí se me presentó un inconveniente con la conexión a internet y pues no he podido crear ni la tabla editorial, entonces quisiera que me indicara. Bueno, en este momento le está mostrando esta ubicación que está dentro de MySQL. Fernando, ¿usted Profe, está en a este mí me momento en esta parece, ubicación? yo creé la base de datos, pero me aparece María Nones solamente, no he ingresado a esa donde dice Biblio. Entonces tiene que decirle, o sea, si creó la base de datos, entonces tiene que decirle use biblio. De esta manera, use espacio biblio punto y coma.
¿Dónde está eso? ¿Listo? Estoy en eso, profe. Use biblio, espacio, punto y coma. Sí, use espacio biblio, punto y coma. Sí, señor, listo. Muchísimas gracias. Ahora, el código que tendríamos que utilizar sería este, ¿cierto? Para crear la tabla editorial. Ese código, ¿de dónde lo estoy tomando? Del ejercicio. Créeme la tabla editorial. El código que yo estoy usando es el mismo, obviamente que no considero este signo que es como el PRON. El PRON es esa información que me está anteponiendo al cursor. Y tampoco estoy utilizando este parámetro que se visualiza acá. Entonces yo cogí y edité ese código y digamos que el código limpio de lo que tiene que ver estrictamente con SQL es ese. Bueno, ok, voy a dejar ese código para que le quede a Fernando visible y mientras tanto voy a ir hablando de mi tabla libro. Entonces ahora voy a hablar de esta tabla libro. Ya creé editorial. Ahora voy a crear esta tabla libro con los atributos que me está representando acá. Resulta que el libro, para poder crear libro, vamos a crear aquí una llave foránea en clave editorial. Por eso ya creamos la tabla editorial. Entonces, en la dinámica de lo que vamos a hacer a continuación, crear libro, hay que considerar, hay que tener en cuenta que vamos a crear dos llaves, la llave principal en el atributo clave libro y la llave foránea en el atributo clave editorial. ¿Cómo sería esa sintaxis en SQL? Entonces, create table, libro, el paréntesis, vean que ese paréntesis en mi editor me está indicando ese paréntesis con cuál se relaciona con este que es el último y punto y coma, ¿cierto? Para definir la sintaxis de mi sentencia. Digamos que el ámbito de la sentencia es este, ¿cierto? El de los paréntesis. Bueno, él aquí me está indicando el atributo clave libro entero, no nulo, coma, título varchar de 60, idioma varchar de 15, formato varchar de 15, categoría varchar de 10, clave editorial small in. Recuerden que vamos a crear una llave foránea entre clave editorial de libro y clave editorial de editorial. ¿Cómo definimos en editorial el atributo clave editorial? Small in. Entonces, en libro, clave editorial hay que definirlo small in. Y es lo que tenemos acá. En clave editorial estoy definiendo el atributo de small in similar al que fue definido en la otra entidad sobre la cual vamos a establecer nuestra llave foránea. Entonces, ¿hasta aquí qué tengo? Pues la definición de los atributos. ¿Cuántos atributos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vengo aquí, él me está mostrando que el libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Definir cuál es la llave principal. Entonces la llave principal pues la defino con el parámetro primary key y entre paréntesis el nombre del atributo que va a ser la llave principal. Clave libro. Clave libro. Bueno. Ahora le voy a decir que voy a crear una
una llave, espérenme, quiero hacer aquí una prueba. Quiero hacer aquí una prueba con este código. Listo. O sea, ya creé mi tabla. De acuerdo, me está dando a mi query, ok, ya quedó creada, pero hice una pequeña modificación para poderles explicar de una manera mucho más precisa el alcance del código que estamos armando. Estaba hablando que creé mi llave principal. Entonces ahí lo que estamos haciendo es creando una llave, la llave principal, esta, primary key en clave libro. Ahora lo que voy a hacer es crear la llave foránea, esa clave editorial. Para crear esa llave foránea, lo voy a hacer de la siguiente manera. Foreign key. Foreign key, foreign es foránea. Foreign key significa que voy a crear una llave foránea. ¿En qué campo? En el atributo clave editorial, en este que está acá. En este atributo que tengo acá, que se llama clave editorial de mi tabla libro, o sea, ese atributo, en ese atributo de mi tabla libro, voy a crear una llave foránea. Y a continuación, le voy a decir con qué entidad reference va a establecer la referencia. Entonces, ¿con qué entidad? Pues con editorial. Con editorial. ¿Y en qué atributo? Pues en el atributo que es llave principal en editorial. ¿De acuerdo? Repito, voy a decirle que cree una llave foránea en el atributo clave editorial de mi tabla libro. Reference, le voy a indicar con qué tabla editorial y en qué atributo, con qué atributo va a establecer la referencia. Ese atributo debe ser la llave principal de la otra tabla. Y observen aquí cómo me está mostrando la concatenación de esos campos. Entonces me va a generar crear esta llave foránea entre clave editorial de libro con respecto o referencia a la tabla editorial en el atributo clave editorial, donde aquí es la llave principal. Y eso es lo que está sucediendo acá. Recuerdan que ya habíamos hablado de la integridad referencial y cómo yo con la integridad referencial defino el alcance que tiene las operaciones cuando, qué va a pasar con los registros cuando yo tengo tablas relacionadas. Entonces, él aquí me está estableciendo dos parámetros o dos criterios. ¿Qué significa on delete? Resulta que hay una relación entre editorial y libro. Una editorial puede tener asociados muchos libros, porque yo aquí voy a colocar el código de la editorial, ¿cierto? En este atributo de todos mis registros de libro, el valor que se va a colocar aquí debe corresponder a un valor de una editorial en esta tabla. ¿Qué sucede si por alguna circunstancia yo borro un registro en editorial? ¿Qué pasa con el valor de esa editorial en los registros que tiene asociado? ¿Qué pasa si yo aquí tengo la editorial 10, que tiene código 10, y yo tengo varios libros con código de editorial 10 y borro el registro editorial en editorial, el que tiene código 10? Pues que se perdería la referencia para esos registros. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, por ejemplo,
estos criterios yo los defino y acorde a qué los defino, pues dependiendo del comportamiento que en ese negocio se le quiera dar cuando se presenten estas situaciones. Entonces, yo hablo de delete. Entonces, si yo borro un registro en editorial, ¿qué va a pasar con los registros en libro? Entonces, miren lo que le estoy colocando acá. Set null. Es decir, que él les va a cambiar el valor por null. Entonces, si había una editorial con código 10 y habían varios registros en libros que tenían como referencia a esa editorial con código 10, esos registros van a cambiar el valor. Ya no va a ser 10, sino que va a ser null. Punto número 1. Punto número 2, on update. ¿Qué significa on update? Actualizar. Entonces, ¿qué pasa si yo actualizo la editorial? Actualizo el código de la editorial. Si yo actualizo el código de la editorial, ¿qué va a pasar con los registros asociados? Entonces, aquí aparece esta palabra, cascade. Significa que se va a actualizar en cascada. Entonces, si yo aquí tengo una editorial 10 y aquí tengo varios registros asociados con editorial 10 y por alguna circunstancia cambio aquí la editorial, por ejemplo, no 10 sino 100, entonces en cascada significa que él automáticamente va a venir al libro y me va a actualizar ese atributo de la clave editorial. Si era 10, ahora los registros que tenía asociados pues van a cambiar a 100. Entonces, el valor que yo defina acá depende del comportamiento que yo quiero que se dé. ¿Listo? Entonces, aquí estaríamos creando esta tabla libro. Como yo cogí el código y lo copié, lo pegué y lo corrí, y él aquí ya me creó la tabla, entonces le voy a decir que me show tables, muéstreme las tablas, y observen que ahí está la tabla editorial. Ah, bueno, esa ya la digamos, aquí voy a abreviar, describe con DC, editorial, que ya la habíamos visto. Pero miremos ahora libro. Entonces le voy a decir que me describa la tabla libro. Y ahí está el libro. Con las características que definimos. Él aquí me está diciendo que clave editorial es una llave foránea. Este valor que él me está mostrando acá es el que me permite identificar que clave editorial es una llave foránea. Aquí no me dice con qué tabla se establece la referencia en el alcance como lo estamos caracterizando en este momento. Entonces, igual van a hacer ustedes lo propio. A ver, un par de minutos para que realicen ustedes ese ejercicio y también tengamos nuestra tabla libro.
Ok, vamos a retomar el ejercicio. Pregunto, ¿logramos alcanzar hasta este punto la actividad? ¿Tienen caracterizadas las dos entidades? ¿Crearon las dos entidades? Carlos comenta que no. ¿Qué dificultad les está presentando? Me generó un error de sintaxis, pero estoy mirando dónde es. Oh. A ver, eh, estamos hablando de libro. Si tiene la sintaxis en varias líneas, él le debe estar marcando en qué línea. Error de sintaxis, por ejemplo, verifique la coma que hay al final de la línea con respecto a mi computador, al final de la línea 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vea la línea 21 y 22, 23 y 24 que no hay coma al final porque todas son una sola línea. Foreign key, reference, on delete, on update, todo eso hace parte de la misma línea. Entonces, como, como nos comenta Carlos en el error que le está generando, es importante validar esa sintaxis que estoy comentando porque una coma que falte o que sobre, pues sencillamente hace que el enunciado no funcione. ¿Ya encontró el error, Carlos? Sí, profe, era una coma. Es que le había colocado una coma en clave en la foránea Sí, señor. y entonces se la quité y era eso. Ok, perfecto. Bueno, no sé si en el alcance del ejercicio que hemos desarrollado hasta ahora tienen alguna inquietud. ¿El ejercicio ha sido claro? Chulito, sí, sí, una X, sí, no. Ok, Estefanía, ¿qué opina Fernando? Ve, algunas personas creo que salieron. Viviana. Bueno, ok, entonces voy a parar acá. Creamos dos entidades. Si yo me voy a mi modelo, ¿qué hemos hecho? Creamos la base de datos. Dentro de la base de datos creamos esta tabla libro, creamos esta tabla editorial y en el momento en que, creamos primero editorial, luego creamos libro y al crear libro creamos esta llave foránea. Quiero que ustedes continúen el ejercicio y creen el resto de entidades. ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? El jueves a las 8 de la noche. La idea es que ya tengan todas las entidades. Y hemos avanzado en un momento básico mínimo que serían DDLs, lenguaje de definición de datos, para crear la base de datos. ¿Qué vamos a hacer el jueves? Vamos a hacer otras DDLs. Por ejemplo, ¿qué pasa si me quedó mal y necesito agregar un atributo? ¿Qué pasa si necesito cambiar el tipo de dato del atributo? ¿Qué pasa si quiero eliminar la tabla? ¿Qué pasa si quiero borrar la llave foránea? ¿Qué pasa si quiero borrar la llave principal? O sea, estamos hablando de un proceso constructivo de la base de datos. Si yo me equivoco, pues tengo que corregir. El problema es cómo corrijo. Si me equivoqué creando la tabla y me quedó algo mal, ¿cómo corrijo? ¿Cómo borro la tabla?
¿cierto? O sea, es importante poder identificar esas correcciones. Entonces, sobre esas correcciones que son DDLs, vamos a trabajar el jueves. La próxima semana ya vamos a ver DMLs, que es manipulación de datos, que es el CRUD, insertar, consultar, actualizar y suprimir registros en las tablas. La consulta, vamos a hacer unas consultas básicas, primero en una tabla y luego vamos a hacer unas consultas compuestas donde implique tomar información de múltiples tablas. O sea, estoy hablando del trabajo que vamos a estar haciendo en las próximas 3 semanas. No sé si tienen alguna inquietud antes de finalizar la sesión de hoy. Ok, perfecto. Agradecerles por el trabajo que hicimos hoy. Espero a que haya quedado claro. De todas maneras, tan pronto finalicemos, voy a esperar unos minutos mientras se genera la grabación y ahora mismo la publico, validando algunos compañeros que quieran desde la grabación desarrollar el ejercicio. Voy a publicar de una vez la invitación a la sesión del próximo jueves, 8 de la noche, y continuamos. De acuerdo, una feliz noche para todos y nos vemos el próximo jueves. Recuerden retirarse de la sala para poder finalizar la grabación. Buenas noches.